Buenos días. Bueno. Hoy vamos a iniciar, o estamos iniciando definitivamente, con nuestra mentoría número 6. Esto pasa demasiado rápido y no nos estamos dando cuenta. Hoy vamos a iniciar con nuestra mentoría número 6. Hoy es un tema bastante interesante. Vamos a mover esta camarita por aquí. Perdón que los pase. Bienvenidas a este espacio de conexión, bienvenidas a este espacio mágico donde cosas extraordinarias suceden. Bienvenidas a este lugar donde generamos evolución, donde reciben valor. Bienvenidas a este espacio donde, sin duda alguna, comenzamos a comprender la vida, y cuando nosotros comprendemos la vida, pues eso es lo que nos permite definitivamente hacerlo de una mejor forma, corregir evidentemente las cosas que hemos venido haciendo de manera errónea, con información falsa. Y aquí exactamente lo que nosotros estamos haciendo es recibir información verdadera. ¿Y cómo sé yo que es una información verdadera? Bueno, evidentemente porque no sufrimos. Y vamos a recordar que la mejor forma de poder identificar si es verdadero, si es falso, es con el sufrimiento. ¿Qué me genera esto? ¿Esto me está generando sufrimiento? Pues esta información que yo estoy creyendo, de la cual estoy tomando una decisión, es falsa, ¿ok? Por ejemplo, si estoy teniendo un problema de salud, si estoy teniendo un problema de convivencia, a nivel profesional, a nivel personal, si estoy viviendo un problema que no logro establecer una relación o tengo problemas con mi pareja, si estoy viviendo un problema de dinero, financiero, económico o de confianza, cualquier tipo de problema, eso ya nos está indicando que es un problema porque tengo información falsa. Y tengo información falsa porque de mi infancia o de mis otras vidas, sencillamente lo que pasó o lo que ocurrió es que aprendí cosas erróneas de mi círculo social, de mis padres o de las personas que me criaron, de las personas que me rodearon, de mis abuelos, de mis tíos, o de esas personas que me rodearon, incluso de mis vidas anteriores. Y a mí me encanta poner el ejemplo, mi propio ejemplo con mi propia vida, primero para evitar colocar ejemplos con la vida de alguien y no se vaya a sentir juzgado. Y segundo, porque yo he vuelto mi vida un laboratorio para experimentar y así ¡pum!, lo comparto con todos ustedes. Entonces, hoy vamos a ver, hoy nuestra clase se trata de regresiones de otras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una regresión en una consulta o cuando nos hacen una regresión? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos una regresión en una consulta o le hacemos a alguien una regresión, incluso en esta mentoría ustedes van a tener acceso al curso de regresiones. Allí tienen una regresión para que lo hagan, así que no se preocupen, tranquilícense. Ay, qué lindo el efecto que hace con las alas. ¿Saben? Lo quise hacer diferente para que quedara la mentoría diferente. Bueno, entonces, muchas cosas que hoy te suceden vienen de otras vidas. Muchas cosas de las que hoy te suceden, incluso cuando nosotros muy dentro de nosotros sabemos que eso ya lo sabíamos, que esa sabiduría está. Por ejemplo, en una oportunidad alguien me dijo, a mí me sorprende, Paulita, me dice Paulita, ella me dice Paulita, a mí me sorprende mucho, Paulita, y ella es mayor que yo, que tú me hablas como con tanta sabiduría, pero ¿de dónde adquiriste esa sabiduría? Si tú eres tan joven y yo he estudiado tanto, he leído tanto, he investigado tanto. Y muchas veces nos ocurre esto porque resulta que esa sabiduría y esa información no viene solamente de esta, viene
de vidas atrás. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, ¿saben? Voy a aprovechar para hacer un en vivo, de hecho, eh, y hablarles a las personas que están, voy a hacer un en vivo. Voy a aprovechar este momento para eso. Con el permiso de ustedes cuando vean esta mentoría. Porque es un tema bastante interesante y aquí les abro como la oportunidad a esas personas que están en Instagram, en Estudio de Ángeles, para que vean por lo menos esta clase de, de vidas pasadas porque es bastante interesante. Y resulta que para las personas que se vayan conectando, les digo desde ya que estamos en la mentoría de las personas que están en la formación como angelólogas, esas mujeres que desean facturar desde su casa, desarrollar su don espiritual, vivir de su don espiritual y además ayudar a otras personas a cumplir sus sueños y ayudar a otras personas a cumplir los suyos, ¿cierto? Pero es que esa falsa creencia de que es que desde lo espiritual no se puede vivir porque lo espiritual no se cobra, bueno, en fin, un montón de cosas que en toda esta formación nosotros definitivamente comenzamos a reemplazar y a trabajar todas estas creencias limitantes. Entonces, hoy estamos hablando en nuestra mentoría de vidas pasadas, de regresiones. Y resulta que esto es bastante interesante porque muchas de las cosas que hoy nosotros estamos experimentando, que hoy estamos viviendo, no necesariamente tienen que ser de estas vidas, vienen de otras. Incluso cuando nosotros le pedimos o cuando nosotros decidimos venir a esta vida y decidimos y elegimos el país en donde nacemos, los padres que nos acompañan, nuestra familia, cuando nosotros elegimos todo eso antes de nacer, porque es exactamente lo que necesitamos para comprender, para que toda esta información que hoy tenemos se vuelva sabiduría y nuestro espíritu comience a evolucionar, a comprender definitivamente lo verdadero. Y lo verdadero es aquello que no nos genera sufrimiento, sino que nos acerca a lo real que es el amor. Entonces, Pau, que es realmente, o sea, que yo estoy sufriendo en este momento y les voy a poner un ejemplo real. Eso quiere decir que yo, 8 años atrás, a mí personalmente me costaba formar una familia porque yo traía creencias erróneas de los hombres. Sí, número uno, sí y sí. Porque yo en ese momento yo creía que yo podía hacer las cosas sin la ayuda de un hombre. Yo puedo sola, yo no necesito un hombre. Y eso que yo creía era lo que hacía realidad. Pero esto no venía de estas vidas, eso venía de otras vidas. Y además por eso decidí y elegí nacer en una familia, por ejemplo, que todas las mujeres de mi familia se han separado. Todas. Todas las mujeres por parte de mamá se han separado. Todas estas mujeres han salido adelante solas. Entonces yo comencé a optar de forma inconsciente esa creencia de que yo podía estar sin un hombre, que yo podía hacer las cosas sola, que yo no necesitaba de un hombre. Pero a ver, ahora me preguntarán por qué tengo dos hijos hombres. Es decir, porque vivo en mi casa con tres hombres, dos hijos y mi pareja, mi esposo. Que no me gusta decirle esposo, porque en realidad esposo es de esposa, ¿sabes? De esposar, como de capturar, y así no me siento en nuestra relación. Yo siento que somos una pareja, somos pares. Aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales, padres e hijos. Entonces, por eso digo pareja, me gusta más ese término que esposo. De esposo es de esposar, como de casar, y este término no me gusta. Porque evidentemente esos términos nos generan ese contexto de las palabras, le estamos dando una vida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero recalcar en nuestra mentoría?
número 6 de la formación de angelólogas. Y es que cuando nosotros enfrentamos en esta vida un problema, no necesariamente tiene que ser de esta vida donde tenemos que corregir ese problema. Puede ser de vidas anteriores. ¿Y qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es una regresión. Y eso es exactamente a lo que ustedes van a tener acceso en esta mentoría de hoy. Acceso a esa clase para que aprendan a hacer regresión con ángeles y puedan además corregir eso que hicieron en otras vidas que está generando un problema en esta. Pau, es que me ha costado tanto el tema del dinero en esta vida. Ha sido tan, o sea, he tenido como que luchar el dinero en esta vida. ¿Por qué? ¿Ok? Muy seguramente generaste unos votos en vidas anteriores. Hay que ver, hay que revisar qué fue lo que hiciste en otras vidas. Porque si no logras comprender que es el primer paso para poder generar un verdadero cambio, yo necesito comprender el problema que hoy estoy viviendo. Y comprenderlo significa aceptarlo. Cuando yo acepto mi problema, el que hoy estoy viviendo, yo acepto que tengo un problema, que no logro establecer una relación, o cuando yo acepto un problema que soy una mujer que he tenido problemas financieramente, o cuando yo acepto que no tengo problemas con mi salud, cuando yo acepto ese problema por el que esté pasando, esa aceptación es el primer paso para poder comprender lo que yo estoy viviendo. Y cuando yo logro comprender lo que yo estoy viviendo, lo puedo transformar. Y cuando yo transformo lo que estoy viviendo, ojo pues con esto, porque es bien valioso lo que les voy a decir. Uno, no repites la lección. Esa es la razón por la cual has repetido tantas veces esa lección de vida. Eso, si te pones a observar, ha sido algo repetitivo. Has repetido muchas veces lo que hoy estás viviendo y cada vez, ojo, son 3 oportunidades las que tenemos para pasar el examen, pero cada vez es más fuerte. Cada vez el sufrimiento se hace más intenso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no me doy el permiso de un instante de reflexión, si yo no me doy el permiso de ese instante de observar cuál fue esa decisión que yo tomé en mi vida que me trajo aquí a tener este resultado. Si yo sigo declarando culpable a las personas que están a mi alrededor, mi jefe, mi compañero, mi pareja, mi hijo, mamá, papá, el tío, el que sea. Si yo sigo culpando al otro, primero, no puedo aceptar el problema en el que estoy para poderlo cambiar. Y segundo, pues tampoco voy a poder manifestar lo que quiero, porque ha sido algo repetitivo, algo reiterativo. Entonces necesitamos entrar a profundidad, qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Y qué voto declaré en mis vidas pasadas que necesito trascender en esta vida? A lo mejor en esta vida no has podido tener hijos porque en tus vidas pasadas declaraste un voto como monja o como cura, porque pudiste, si hoy en esta vida eres mujer, en vidas anteriores pudiste haber sido un hombre, pudiste generar un voto de que de la familia, a lo mejor por esa razón te está costando también tanto generar una familia, no lo sabemos. Y como yo sé, Pau, para yo poder identificar eso que yo hice en mis vidas anteriores, que me está prelando en esta, que me está limitando en esta. Ok, hacemos una regresión. Y una regresión es con los ojos cerrados, donde cumplimos una serie de requisitos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para que la persona logre entrar allí, a ese recuerdo que tapó. Porque
le ha generado sufrimiento. Entonces, hay dos formas para que nuestras memorias, literalmente, ay, mira, me lanzaron globitos en Instagram. Hay dos memorias para que esto en esta vida, mmm, para que recordemos o se grabe. Uno, que sea tan impactante a nivel emocional que queda por siempre grabado en nuestra memoria. Y nuestra memoria no es solamente la cabeza, en la cabeza está el cerebro, pero nuestro cuerpo es la memoria. Por eso cuando trabajo en las consultas y en los procesos de manera personificada, o sea, personalmente con las personas, yo trabajo el cuerpo, involucro el cuerpo, porque en el cuerpo están las memorias. Entonces hay un ejercicio donde yo verifico desde el inconsciente, es decir, por más que la persona intente generarle un movimiento a su cuerpo de forma consciente, no lo va a poder hacer, porque en el cuerpo están las memorias. Y las memorias, eso que está allá en el subconsciente, es de donde reaccionamos, donde manifestamos, donde creamos. Por eso es importante hacer regresiones, regresar, qué es lo que yo tengo allá en mi memoria para modificar porque en esta vida no me sirve. Entonces, los de Instagram me ven viendo para acá, pero acá es que estoy dando la mentoría en vivo de esas personas que se están formando y que se conectan en vivo. Entonces, si cuando una persona incluso viene a consulta con ángeles y yo veo por mi experticia, por mi conocimiento, que la persona necesita una regresión para encontrar cuál es el problema de raíz, la hago. Y eso es exactamente lo que ustedes van a comenzar a ver durante todo el proceso. Cuando la persona agenda una consulta o entra en un proceso, yo hago una serie de preguntas que me permiten a mí generar una visión de su vida y ver también cuáles son esos problemas que la persona está teniendo. ¿Para qué? Porque yo, si ha llegado a mí, lo que necesita es ayuda. Y obviamente uno mismo no se puede sacar de la cárcel, ¿cierto? Uno necesita, por más que seas abogado, igualito no te puedes sacar de la cárcel, tienes que necesitar de otro abogado. Y esa es una de las razones por las cuales ustedes están formándose como angelólogas, para ser ese abogado de esas otras personas, para ayudarlos a salir de esa cárcel mental. Porque esas o esa cárcel mental o eso que está impidiendo ir a ayudar a otras personas es eso que creaste en tu vida de infancia o en tus otras vidas. Yo fui cura, imagínense, en mis vidas pasadas. Y por eso es que hablo tanto. Y la gente me pregunta, ¿y dónde sacas tú todo esto? La verdad es que yo no me acuerdo cuando tengo consultas. Por eso las grabo y las comparto y las escribo. Porque primero no recuerdo la información, pero esa sabiduría viene de otras vidas. El alma, hay dos cosas que tienen que entender en el día de hoy. Yo no sé qué Alexandra qué hace allá en el en vivo cuando ella está acá en la formación, cuando ella está acá en la mentoría, ella se está en el proceso. Ella está por allá riéndose. Entonces, el espíritu es el que guarda la información real. Y la información real es la que nosotros nos permite vivir en plenitud. El alma es como un filtro. El alma le dice al espíritu, el espíritu es el superior, ¿ok? Por eso hablamos de guías espirituales. Cuando nosotros tenemos guías espirituales, son esas personas más grandes que están en otra dimensión que nos pueden guiar. ¿Listo? Entonces, nuestro espíritu nunca cambia. El espíritu sigue siendo el mismo.
Mi espíritu vuelve, pero el alma es la que cambia. Es decir, cuando uno muere en este plano terrenal, ustedes han visto en varios videos que el alma sale del cuerpo. Eso que ustedes o que se logra captar, esa alma que sale del cuerpo ya no vuelve. Vamos a llamarlo así, ese filtro. Y el alma es el que, yo digo alma y alma sale por ahí caminando mi perrito. Entonces, ese alma es el filtro que le entrega al espíritu la información real. La información real es la que nos conecta con la plenitud, con la sabiduría, ¿ok? Y resulta que cuando yo vivo una experiencia que me genera un sufrimiento, y si yo no me siento a reflexionar en qué pensaba, en qué creía, que tomé una decisión desde esa creencia y me trajo a generar este sufrimiento. Y les voy a poner un ejemplo real. En varias oportunidades he vivido quiebras económicas, pero nunca tan fuerte como la última. Los costos de la última fueron fuertes, muy fuertes, porque ya no estaba sola, ya tenía mis hijos. Entonces yo dije, esto es una gran bendición sin duda, y yo necesito ver qué estoy creyendo de manera errónea, que he reiterado esta experiencia. Y por más caos que hubiese en ese momento, me sentaba a reflexionar para encontrar eso erróneo que estaba creyendo, que me estaba llevando a tomar decisiones erróneas, que me estaban generando un sufrimiento. Escuchen bien esto tan interesante. Resulta que identifiqué, comencé a escribir en mis momentos de conexión y encontré que estaba sufriendo porque tenía deudas. Y, y yo, ¿pero por qué sufro? ¿Cómo estoy viendo la deuda? Y comencé a indagarme y a indagarme y resulta que veía la deuda como un obstáculo. Deber era tener obstáculos en el camino. Y comencé a generar un análisis de, ok, este dinero yo lo usé para un gasto, no para invertir, no para multiplicarlo, sino para quitarle valor. Escuchen muy bien esto, por favor, porque si estás aquí hoy que decidí compartirles en vivo esta mentoría para las personas que se están formando, es porque la necesitabas. Escúchenlo muy, y no sé realmente si la voy a dejar grabada en Instagram, pero las personas que están en la formación evidentemente sí la pueden tener, porque hace parte del plan. No es así que, ay, Pau está haciendo negrera, no. Entonces, logro identificar que para mí, en ese momento, comienzo a ver que veía la deuda como un obstáculo. Entonces, me daba miedo enfrentarme al obstáculo. No quería ver el obstáculo, es decir, no quería ver la deuda. Y esas deudas fueron creciendo porque usé para generar un gasto. Y un gasto es quitarle valor a algo.
Cuando hacemos una inversión, le damos valor a algo. Por ejemplo, si yo eh, de repente ah, compro un libro, compro este mouse, y este mouse, ay no, pero es que lo compré solamente, no sé, lo compré para verme mejor, o lo compré porque lo requieres para algo. ¿Qué te va a generar ese mouse? Ah, bueno, realmente lo compré porque con esto voy a permitirme llegarle a más gente, y llegarle a más gente es generar valor a otros. Y si le doy valor a otros, voy a tener una retribución para mí. Y ojo pues con esto, porque eso quiere decir que ese gasto lo usé, ese gasto ya no es gasto, es una inversión. Le di valor a otros y me di valor a mí. Entonces, cuando comienzo a indagar más en esto, me doy cuenta que si yo tengo obstáculos en mi camino, eso quiere decir que quedo sola, aislada. Y si quedo sola y aislada, quedo como abandonada. Entonces, tener una deuda era igual a abandono. Si yo tenía una deuda, era tan malo porque era un abismo al abandono. Yo no me enfrentaba a las deudas y por eso las deudas seguían creciendo y por eso tuve mi crisis. Tuve varias financieras. Porque uno veía la deuda como un obstáculo y ese obstáculo era símbolo de abandono. Y yo no quería sentirme abandonada. Pero ¿de dónde viene ese abandono? Mis papás en la infancia se separaron. Y mi papá se fue a los 2 años de la casa y se fue para otro país. Y yo tenía una conexión enorme con papá. Y resulta que cuando él se va, yo sentí que me había abandonado. Pero ojo con esto, en las vacaciones, en el mes de diciembre, él iba a visitarnos y yo sentía cuando él se iba a ir, pero yo no quería que él se fuera. Y yo sentía esa mañana que él se iba. Era una niña, 3, 4 años tenía. Y yo le dije, papá, no me dejes, llévame contigo. Y él me cuenta ya después mucho tiempo que él se le rompió el corazón porque él evidentemente él sabía y él me decía, no, mi amor, tranquila que yo no me voy a ir, pero él sabía que él se iba a ir de viaje, pero era tan duro para él despedirse que él no quería experimentar eso y que por eso él se iba cuando yo estuviera dormida. Y esto, cuando yo despierto, papi, papi, y no estaba ya mi papá. Y yo recuerdo mucho que él, claro, ya mis papás se habían separado y él se quedaba donde una tía, ¿ok? Y esta tía me cuenta ya después, ya cuando adultos, ella me dice, hay 2 recuerdos que yo tengo que me duelen todavía mucho. Yo amo a esa tía, es hermosa, es un ser realmente amoroso, de verdad, es una mujer con una capacidad increíble de amar. Cuando ella me dice, en la familia de mi papá,
Y bueno, y en la de mamá, algunos me dicen negrita linda, la negrita linda. Mi papá, de hecho, me dice la negrita, todavía me dice la negrita linda del papito. Entonces, cuando mi tía me cuenta y me dice, ay, negrita linda, yo tengo dos recuerdos tuyos. Yo tengo dos recuerdos de años que me duelen todavía. Uno, cuando dejé a mi hija en el colegio por primera vez que se quedó llorando. Y el segundo, cuando te levantaste y ya tu papá se había ido. Ese llanto de dolor era un llanto de abandono. Yo me sentí que él me había dejado. Entonces, imagínense esto, que cuando en todo este proceso que yo he venido teniendo les hablo de 10 años atrás, o sea, a mí, a mí me da cosa cuando la gente me dice, "Pau, pero es que yo me he hecho constelaciones, no, mi hija, pero es que yo me la he pasado constelándome toda la vida". O sea, no crean que es que con una constelación se va a mejorar las cosas, eso es un trabajo continuo, porque nosotros venimos a esta vida a generar esa evolución, y no solamente la evolución de esta vida, sino de otras vidas. Entonces eso es un trabajo continuo, esto es algo de la cual nosotros nos tenemos que alimentar todos los días. Eso no es algo momentáneo. Hacer 2 mentorías por semana es muy poco. Esto tiene que ser todos los días, así como literalmente los judíos. Los judíos, la cábala es eso, es un estudio de la vida para comprender la vida. Nadie nos enseña a comprender la vida, solo los coñazos y cuando caemos muy bajo, cuando hay algo que nos duele profundamente. Ahí es cuando comenzamos a buscar esa ayuda espiritual o a crear esa conciencia de lo que nos está ocurriendo. Pero también podemos elegir un camino de crecimiento y evolución sin dolor. Entonces, cuando esto comienza a ocurrir, o sea, cuando, ajá, para no dejarlos ahí a mitad de camino, entonces imagínense que yo veía la deuda como abandono y antes de que me abandonaran, yo abandonaba. Y abandonaba que el compromiso, porque yo no me quería enfrentar a eso. Por eso cada vez mis quiebres financieros fueron cada vez más fuertes, porque si no pasamos la prueba, si no encontramos y no logramos identificar cuál es esa información falsa que me ha traído el sufrimiento, la prueba vuelve y vuelve más fuerte. Entonces, no posterguen las tareas, háganlas. Y en esta vida yo digo, ¿para qué carajo voy a dejar la tarea para mañana? Si la voy a tener que hacer en esta o en la próxima o en las próximas. Yo decidí y elegí no sufrir. Yo decidí en mi vida y elegí en mi vida vivir plena, independientemente con lo que pasa a mi alrededor. Y me dije, ok, solo y únicamente en mis momentos de reflexión es que logro darme cuenta de todas estas cosas que hoy comparto. Primero, todos los días de los 365 días del año trabajo en mí. ¿Y para qué? Para vivir más plena y poder meter todo esto en un laboratorio de mi vida y compartirles a ustedes para compartir la plenitud, para que también aprendan a vivir plenos. Entonces, cuando logro comprender que esas decisiones que yo había tomado en mi vida financiera era porque pensaba y creía que una deuda era mala. Y entonces comencé a indagar más porque el conocimiento, la información es sabiduría. Y recuerden, el espíritu es el que guarda toda la sabiduría, ¿sí? Entonces yo dije, ok, y comencé a estudiar más esa parte de finanzas y a comprender que la deuda era un escalón
era una herramienta de apalancamiento, siempre y cuando yo la usara para cosas que me permitieran triplicar el dinero. Por ejemplo, si yo hago un préstamo para una mentoría, eso me va a permitir triplicar el dinero. Si yo le pago a un mentor que me ayuda a tener resultados que ya esa persona tiene, me va a ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento y muchas otras cosas más. Entonces, ¿para qué voy a elegir hacerlo sola? ¿Para qué voy a sufrir? No tiene sentido. Le pago a un mentor. Entonces uso esa deuda, pido prestado, uso esa deuda para triplicarlo. Entonces ya dejé de ver que la deuda era mala y abandono. Cambié una creencia errónea, una información falsa, por una real. Y yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá decía frases como, es que el dinero se acaba. Otra frase que decía, eh, espere que voy a ir al árbol a ver si el árbol me da dinero. Otra frase que decía mi madre era, ah, si yo no trabajo, entonces no vamos a tener dinero. Y muchas otras. Comencé a comprender que yo necesitaba de esa información para identificar la verdadera. Y este ejemplo que les acabo de dar sucede en todos los aspectos de nuestra vida. En la relación me pasó exactamente lo mismo. Yo logro crear mi familia cuando yo dejé de creer que yo no necesitaba del hombre. Yo decía eso. Es que yo no necesito de ningún hombre para yo salir adelante. Es que no se trata de necesitar a nadie, si necesitamos o no. Se trata de qué estoy dispuesta yo a entregar y compartirle al hombre, porque solos no podemos vivir. Volvemos al mismo punto. Uno mismo no se puede sacar de la cárcel, ¿cierto? Es importante el otro. Y aquí comenzamos a alejarnos del ego, porque el ego es el que nos dice que es el único en la existencia. Y cuando comenzamos a ver qué le podemos compartir al otro, es un gran paso en la vida, en todos los sentidos. Hoy vas a observar qué sufrimiento, vas a hacer una lista, vas a listar los sufrimientos que tienes hoy. ¿Por qué estás sufriendo hoy? Hoy estoy sufriendo por amor. Hoy estoy sufriendo por labor, por trabajo, por empleo. Hoy estoy sufriendo por dinero. Hoy estoy sufriendo por salud. Hoy estoy sufriendo. ¿Qué está generando sufrimiento en tu vida? Haces la lista y una vez haces la lista, vas a identificar qué crees, desde dónde tomaste esa decisión. ¿Desde dónde tomé esa decisión? Bueno, yo creo que, comienzas la frase, yo creo que la deuda es un obstáculo a lograr lo que quiero. Yo creo que la deuda me quita tranquilidad. Yo creo que la deuda me genera compromiso. Yo creo que la deuda, y así comencé a hacer mi lista.
Y cuando decimos o iniciamos esta frase por el yo creo, estamos hablando de esa creencia, de esa información errónea que la pudiste haber adquirido en esta vida o en la anterior. Y cuando tú logras hacer esa regresión e identificar qué fue lo erróneo que adquiriste, lo puedes corregir. ¿Para qué? Para que tengas un resultado diferente. ¿Y para qué? Para que no sufras, para que no te agobies y evoluciones. Porque como espíritu buscamos una evolución. Entonces, hoy estás aquí porque tu espíritu requiere esa evolución. Por eso en algún momento te has sentido vacía, porque evolucionaste a nivel terrenal, pero no has evolucionado a nivel espiritual. Yo llegué aquí por esa evolución, por ese vacío, muy top profesionalmente, porque es que todo lo que yo había deseado en ese momento de mi vida lo había logrado. Y después sentí una profundidad en mi ser de compartir lo que estaba viviendo, porque yo decía, yo siento una necesidad profunda de compartir lo que estoy viviendo. Y ese vacío existencial era que mi espíritu me estaba pidiendo a gritos evolucionar. Y es cuando comienza todo mi trabajo personal y espiritual hasta el sol de hoy, que no lo he parado. Todos los días, sí, todos los días. Todos los días leo, busco un documental, hago talleres, eh, hago de todo, porque digo, ¿para qué carajo voy a postergar mis tareas? Y por ejemplo, una de las grandes cosas que en este momento, las que más me cuestan, son las que más grandes evoluciones traen para mí. Ser mamá, ser líder de mi familia, ser pareja, aunque era y se ha convertido durante muchos años en mi mayor sueño, porque yo deseaba una familia, evidentemente, después de haber tenido o experimentado esa separación de mis padres, yo soñaba con una familia. O sea, yo iba, me acuerdo mucho, a la iglesia católica los domingos y yo veía las familias que iban a la iglesia y yo decía, yo quería eso para mí. Yo deseaba mamá, papá y hermana ir en familia. Y hoy lo vivo. Hoy Dante es mi niño más grande de 6 años. Y es maravilloso. Y su mayor sueño, ¿sabes? Que es su familia. Y cumplir ese rol como ama de casa es una de las cosas que más me cuesta. Pero si más me cuesta es porque ahí es donde están mis mayores aprendizajes. Ser mamá, de repente, de organizar la casa, organizo la casa, me encanta, ojo. Pero, por ejemplo, el rol de doblar ropa, de esas cosas me retan mucho, mucho. Pero yo sé que en esos detalles pequeños está mi evolución. Que por eso elegí tener 2 hijos, que por eso elegí vivir en medio de 3 hombres, que por eso elegí vivir en una familia donde las mujeres se habían separado, para yo ver lo que yo no quería hacer, para yo ver lo que yo deseaba hacer en esta vida para evolucionar. Y no todos necesitamos vivir lo mismo y experimentar lo mismo para que nuestro espíritu evolucione. Todos tenemos procesos y experiencias distintas para generar esa evolución.
Y cuando no hay un crecimiento, cuando no hay una evolución, le pasa lo que le pasa a la mata. Una mata cuando no crece es porque la mata está muerta. Entonces, muy seguramente, si tú estás sintiendo un vacío en tu vida, un vacío existencial, es porque no estás creciendo espiritualmente y tu espíritu está pidiendo crecer. O si estás en un momento de quiebre, estás sufriendo por alguna razón, porque te diagnosticaron una enfermedad, porque tuviste una ruptura amorosa, porque te botaron del empleo, porque no tienes dinero, o porque perdiste a un hijo, o porque no tienes claridad y no tienes un rumbo o una dirección que tomar. Porque estás pasando por un momento de ansiedad, de depresión. Eso son señales que tu espíritu necesita crecer, pero todavía no lo sabes. Porque yo eso lo sé porque me la paso estudiando de la vida. Es como que yo no sepa de leyes, porque para eso está el abogado que estudia, ¿cierto? Las leyes. Y cuando yo necesito algo, un especialista, yo busco el abogado que sepa de leyes. Y cuando nosotros comenzamos a tener estos vacíos existenciales, estas crisis emocionales, estos problemas graves de salud, ya hoy en día lo pueden identificar gracias a este momento, porque tu espíritu hizo que estuvieras aquí presente escuchando esta información, porque levantaste bandera, porque pediste ayuda. ¿A quién? A la divinidad, al universo, a Dios, a los ángeles, como lo quieras llamar. Porque yo no me ligo con religiones. Yo me considero que cada religión tiene algo muy lindo y yo lo que hago es que simplemente elijo con qué me quiero sincronizar y ya. Para mí los ángeles no son una religión, son simplemente una experiencia espiritual que me permiten a mí generar una evolución de vida y que me hacen de este camino un proceso amoroso, sin juicios, sin señalamientos, un camino bonito de amor, de conciencia, de evolución. Y que gracias a todo este estudio evoluciono, cumplo mis sueños y ayudo a otras almas a generar esa evolución. Y vivo de esto. Entonces, observen, hagan la lista de qué es eso que te está generando sufrimiento. Y van a comenzar la frase por yo creo que. Si tengo una enfermedad que me está generando un sufrimiento, entonces vas a poner, yo creo que, yo creo que estoy así porque comí mal. Yo creo que estoy así porque cargo todo el día a mi bebé y tengo un dolor de espalda. Yo creo que, ¿qué crees? Identifica esa creencia. Y ya sabes que toda esa lista que hiciste de lo que creías, de la cual estabas generando ese sufrimiento, todo eso es falso. Todo eso es falso, porque de lo contrario no estuviera sufriendo. Y comienzas y buscas, googleas creencias expansivas de enfermedades, creencias expansivas para la salud. De hecho, en estos días, o creo que en mi perfil personal en Paito Sosa, les dejé si querían recibir 30 peticiones correctas para tener resultados diferentes. Esto no es opcional. Conocer y aprender de la vida no es algo opcional, porque las lecciones llegan y si yo no aprendo, llegan más fuertes y traen mayor sufrimiento. Y uno viene aquí a disfrutar del camino.
Y cuando hagas ese listado y logres identificar, esa información puede venir de esta vida o de la anterior. Y entonces las personas que están en la formación se van a ir y van a hacer la regresión, el curso que tenemos en nuestra plataforma para las personas que se forman como angelólogas. Y en ese curso de regresión con ángeles van a hacer su propia regresión, uno, y dos, van a aprender a hacer la regresión para que se la hagan a otras personas, evidentemente. Entonces, espero que hoy, después de este momento de conexión, logren hacer primero el listado de sufrimientos por la cual estás sufriendo en el día de hoy. Dos, hagas tu listado, inicies la oración por yo creo que, listas. ¿Tú crees que estás sufriendo por eso? ¿Por qué? Y logras identificar que toda esa lista por la cual crees es información falsa porque te ha generado sufrimiento. Y comienzas a reversar esa información. ¿Y cómo la reverso? Bueno, venga para acá. Métase acá a la formación o busque una transformación de vida. Porque tu espíritu es el que está pidiendo la evolución. Porque si no evolucionas, las crisis y los sufrimientos serán peores. Y es cuando incluso las personas llegan a tener pensamientos suicidas. Pero es por eso, porque no saben cómo salir de allí, porque no generaron esa evolución a su espíritu. Por eso les digo, eso no es opcional y todas las personas y los seres humanos lo vivimos de maneras distintas. Unos por enfermedades, otros por experiencias dolorosas, otros por crisis financieras, otros por problemas de amor, otros por separaciones, por pérdidas de hijos, otros por pérdida de familia, de empleo. Hay varias formas de vivir. Es increíble, pero si ya hoy estás aquí es porque primero le pediste ayuda al reino celestial, a Dios, al universo, como lo quieras llamar, que es lo que normalmente le llamamos levantar la bandera. Y es cuando comienzan a ver las sincronicidades, cuando nos muestran libros, cuando nos muestran talleres, cuando nos muestran mentores, cuando nos muestran, incluso nos abordan con personas que nos dan información que uno dice como, wow, era eso. ¿Pero por qué? Porque levantamos bandera. Entonces, si esta información está llegando a ti, haz el trabajo, haz la regresión y reprograma para que ese sufrimiento ya no se vuelva a repetir y para que no sea más intenso. La mentoría de hoy ha llegado a su fin. Para mí es un honor poderles servir, compartir toda esta información valiosa que nos permite conectarnos con la luz, con la paz, con la tranquilidad, con nuestra evolución, porque nuestro espíritu nos está pidiendo esto. Las bendigo enormemente, ya saben, van a nuestro documento donde tenemos todos los links y van a ingresar a la plataforma para que hagan el curso de regresión con ángeles, para que lo aprendan a hacer. Y allí ya tienen toda la información de acceso. Nos vemos el jueves aquí en el mismo canal y por la misma hora. Bendiciones. Bye.